¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a la edición número 22 ya de la Noche del Miedo, donde ustedes saben, la invitación es a asustarnos juntos un rato. Como siempre, ¿cierto? Vamos a entrar de inmediato en materia. Como siempre, nos acompaña nuestro co-conductor, director de cine y televisión, como siempre decimos, mi amigo personal, Jorge Zavala. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Felipe. Gracias. Ya salió más cortita la presentación ahora. Sí, cortita y apretadita, dijo un amigo mío. Claro. Entonces, sí, lo que pasa es que el tema que nos convoca hoy es impresionantemente atingente a lo que es nuestro programa La Noche del Miedo. Es como un programa especial, ¿o no? No se podría tomar podríamos así decir que este es como un especial, porque estamos próximos, ¿verdad? Para los que estaban escuchando en fecha de estreno, ¿no es cierto? Estamos próximos a vivir Halloween, ¿verdad? Exacto. Una fiesta de Halloween que es una fiesta, entre comillas, robada, ¿no es cierto? Adoptada desde otras culturas, pero que tiene un significado muy especial, muy histórico, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tiene que ver con un poco con lo que nosotros hablamos siempre, ¿no? De esto, tanta cosa paranormal. Bueno, viene esto de partida de orígenes de cultura celta, ¿no es cierto? Donde, les vamos a contar ahora, ¿no es cierto? Pero antes de entrar en eso, Jorge, si te parece, de partida vamos a agradecerle como siempre, a nuestros seguidores que nos siguen apoyando y seguimos agradeciendo. Y también los invitamos, como siempre, a mandarnos sus historias y todo lo que siempre estamos invitándolos para que de alguna manera interactúen con nosotros. Claro, un saludo especial para la Marcela Repeto, que es súper simpática con nosotros. Ella ya nos ha enviado sus historias, pero además también es súper buena onda con sus comentarios y está siempre atenta. Auditora fiel. Está siempre atenta también a los capítulos, así que un saludo para ti, Marcela. Un saludo grande. Bueno, y así como ella, ustedes también pueden hacernos llegar sus comentarios y sus historias y todo lo que ustedes quieran comentarnos, ¿no es cierto?, acerca también de lo que hemos hablado en nuestro programa. Y bueno, tal como decíamos, hoy día estamos especial Halloween, ¿verdad? Claro. Nos íbamos a disfrazar, pero no alcanzó el tiempo. Nos disfrazamos de nosotros mismos, estos monstruos que están acá. Bueno, no sé si te pasa, antes que entremos a la historia, no sé si te pasa, a mí me pasa que por lo menos cuando éramos chicos nosotros no estaba como muy arraigado el Halloween en Chile, por lo menos. No estaba, de hecho, no nada, estaba, nada. No, aquí nosotros lo conocíamos por los dibujos animados, las películas, la televisión, la película, ¿no es cierto? Claro, donde veíamos esta festividad gringa, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? No es despectivo, sino que en el fondo es más que nada como para identificar la cultura distinta. Claro. Donde las calabazas con velas adentro y todo disfrazado y ir a pedir dulce y dulce o travesura, decíamos nosotros, claro. no truco o trato, claro. ¿no es cierto? En ese tiempo era como dulce o travesura y bueno, se veía, es como hoy día todavía vemos, no sé qué va a pasar después, pero hoy día todavía vemos como ajena la festividad del Día de Acción de Gracias, por ejemplo, claro. que es prácticamente exclusivo de Estados Unidos, sí, ¿verdad? Bueno, así mismo lo veíamos nosotros, como una cosa como de allá. Claro, ni siquiera como de Europa, que vamos a ver en la historia, pero exacto. Pero yo hubiese sido entretenido. O sea, yo me pongo en el caso de ser niño, cuando fui niño, y hubiese existido esta posibilidad, o esta gran posibilidad de disfrazarse o tener todas las cosas que uno puede hacer ahora. Claro, que de hecho hablamos de una época en la que la interacción de los barrios era mucho más que hoy. Hubiese sido muy entretenido. Hubiese sido muy divertido porque eran épocas en las que era mucho más común que ahora, que no quiere decir que no exista, pero que ya cada vez es menos. Era mucho más común la vida de barrio, conocer a los vecinos, claro. Los niños salían todos a jugar a la calle, ¿verdad? Y jugaban hasta que se anochecía, cuando las mamás te llamaban para adentro, por un tema de que al anochecer se ponía frío, helado, ¿no? Claro. Y no porque tuvieras necesariamente el riesgo de que te vayan a secuestrar o algo. Incluso había menos cantidad de vehículos, entonces también en los cerros los niños ocupaban las calles para jugar fútbol, por ejemplo. Claro. Sí. Porque se podía y era el típico los pasajes y el típico auto, ¿no es cierto? Y recogíamos la pelota y todos a la vereda y pasaba el auto. Claro, la posibilidad, imagínate, de ahora con todo lo que hay, donde prácticamente las casas se transforman. Sí, justamente. Eran menos comunes los edificios, eran más comunes las casas.
Claro. Entonces, la verdad de las cosas es que era una época que estaba como ideal para, Claro. para una cosa como esta. Así que enhorabuena a los chicos ahora que disfruten eso Sí, que bueno, yo creo que hasta sirve un poco para recuperar algo de eso. de familia. Claro, de familia, de barrio y de barrio. conocer a vecinos. Muchos se conocen por eso. Pero Siempre- la historia no es tan... No, la historia no es tan agradable. No es tan agradable. Por favor, entremos en materia, porque yo creo que la gente está ahí sintonizándonos en especial ahora también Exacto, para pasar miedo. para pasar miedo. Bueno, la historia de cómo se origina Halloween es realmente de miedo. O sea, hablamos de una costumbre, esto es una costumbre, ¿no Claro. es cierto? Proviene de una costumbre, no era una festividad necesariamente, pero sí era una costumbre que proviene de la cultura celta, ¿no es cierto? Porque los celtas tenían un calendario en el que se dividía el año en dos partes nada más. Estas dos partes eran la primera parte del año, que era llamada la parte de la luz, ¿no? Ujú. Y la segunda era la parte de la oscuridad, y que estaba directamente relacionado con el tema agricultor, ¿no es cierto? Invierno, verano. De la agricultura. Claro. Claro, desde el punto de vista que, claro, invierno, o sea, primavera-invierno y otoño-invierno, primavera-invierno, primavera-verano, ¿no es cierto? Claro. Y otoño-invierno, como temporadas de cosecha, ¿no? Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Claro. Entonces, finalmente, durante la primera etapa, estaba cuando es luz, ¿no es cierto? Hacia el final de esta etapa viene la cosecha, que es, en el fondo, para esa cultura, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no es cierto? La diferencia entre la vida y la muerte era el resultado de la cosecha. Claro, estamos hablando que los ¿No es cierto? celtas eran estas tribus que principalmente vivían en Gran Bretaña y gran parte, bueno, de Europa, España, por ahí, por esos lugares. Exactamente, eran exclusivamente europeos. Claro. Y ellos, claro, eran tribus. Entonces ellos vivían de su cosecha, digamos, Pero ¿no? muy arraigado a la tierra, su Justamente, costumbre. pues son de costumbres muy de agricultor, ¿no? Claro. Entonces, si la cosecha, ¿no es cierto?, se perdía o, ¿no es cierto?, había cualquier tipo de problema, tú sabes que las plantaciones muchas veces o se queman con el frío, ¿no?, con el Ujú. calor, ¿no es cierto?, o bien son atacadas por plagas, en fin, hay un montón de cosas que podrían echar a perder una cosecha. Y eso significaba la muerte. Significaba la muerte, porque significaba que no había, durante la temporada oscura, no iba a haber de qué alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, tenía una extrema importancia esta época del año, Claro. ¿verdad? Entonces, era tanto así que ellos, cuando empezaba la época de oscuridad, que era justamente el 31 de octubre, ¿no es cierto? Inmediatamente empezaba la época de oscuridad, y ellos pensaban, su pensamiento era, que cuando pasábamos de la luz a la oscuridad, podríamos decir, el muro Ujú. que divide el más allá De todas del mundo maneras. terrenal se volvía, entre comillas, más delgado, ¿no es Claro. cierto? O sea, había como la creencia de que en esa época los muertos podían deambular más o menos que por las calles y invadir, entre comillas, nuestro mundo. Se abría como ese portal. Claro, era como que se abriera un portal en el que ya ahí los muertos podían mezclarse con los vivos, y entonces no solamente lo que eso implicaba en términos del miedo que podría Ujú. generar, sino que además se pensaba que mucha gente desaparecía en Claro. estas épocas, Claro. ¿no es cierto? Y no volvía más. Sí. Entonces se pensaba que eran, entre comillas, abducidos por estos seres que Como ya muertos, que estaban fallecidos, ¿no es cierto? Claro, en el fondo se los llevaban, o bien, no sé, lo importante es que era peligroso, Y supuestamente. esa cultura de como un poco decirle, sobre todo a los menores, onda de ya cuando llega la oscuridad, o sea, hace la noche, ya no salir de casa. Exacto. De hecho, me imagino que todos... No se andar recogieron, solo claro. ni tarde. Eso Claro. era un poco la idea, ¿no? Y esto se, entre comillas, celebraba, porque no era una celebración, en el fondo, sino que había una costumbre en el fondo, conmemorar este cambio de etapa del año con una actividad que se llamaba Samhain, ¿no es cierto? Samhain era esta costumbre que era una cuestión pagana, absolutamente. Ujú. Estamos hablando de una época en la que No la existía religión, cristianismo, ni claro, nada. era una cuestión que estaba en otras lides, Ujú. menos en una tribu, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva empezó a
hacerse esta celebración, o sea, esta conmemoración que era muy, muy, muy popular, obviamente, entre estos pueblos. Con estas grandes hogueras y ese tipo de cosas. Justamente, ¿no es cierto? Y bueno, incluso durante lo que fue durante el desarrollo, digamos, de este calendario celta, ¿no es cierto? A lo largo de los años, como se creía que los muertos pasaban al mundo de los vivos, muchas veces se empezaron a adoptar también costumbres que tenían que ver con cómo apaciguamos a estos espíritus. Gran tema. Sí. Cómo nos deshacemos o cómo nos protegemos de ellos. Que no nos molesten a nosotros, sino que tengan un desvío o algo así. Justamente, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, entonces, se comenzó, ¿no es cierto?, a hacer una suerte de ofrenda a estos espíritus, a cambio de más o menos de que los dejen en paz, digamos, ¿no? Y por ejemplo, en algunos casos, la gente iba a visitar a sus muertos, y en sus tumbas dejaban cosas como leche, ¿verdad? O pastelillos, cosas así, ¿no es cierto? Como para apaciguar estas almas, ¿no es cierto? Y que no se salieran, no. O bien, si se salían, no fueran a molestar, entre comillas, a los vivos, ¿verdad? Entonces desde ahí empieza a configurarse un poco esta cosa del Halloween y los dulces, ¿no es cierto? ¿Verdad? Además que como era todo cronológico, o sea, por supuesto una vez al año se celebraba Sí, todos los años. Claro. Todos los años, pasar el 31 de octubre, de la época de luz a la época de oscuridad, ¿verdad? Hay que pensar que en el hemisferio norte estaban al revés las estaciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para ellos el año es al revés. Claro. Entonces, claro, pues la época de cosecha para ellos está hacia el 31 de octubre. Y sobre todo que en Gran Bretaña, en esos lugares, sobre todo que sí, en invierno se pone muy oscuro además, ¿no? Claro que sí, porque ustedes saben que en la época oscura se llama porque el invierno, ¿no es cierto?, tiene mucha menos luz, lo que nosotros, a los que nos gusta el sol, nos quejamos, ¿no es cierto?, que se oscurece a las 6 de la tarde. Porque ahora no se nota por todas las luces y todas las cosas que tenemos, pero hay que pensar en esos siglos, era el fuego la única luz en la noche. Exactamente. Y fíjate tú que esta conmemoración se estuvo obviamente llevando por siglos y se empezó a popularizar dentro de no solamente ya traspasó las barreras de la tribu celta, uh-huh, y empezó a celebrarse, ¿no es cierto?, a nivel de Europa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero esta era una tradición pagana. Entonces ya entrado, ¿no es cierto?, por ahí por del siglo VI o VII en adelante, la Iglesia Católica empezó aquí de alguna manera a meter su mano, ¿no? No me extraña. No te extraña, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que existía una festividad, ¿verdad?, que se llamaba Lemuria. Yeah. Lemuria era en el fondo conmemorar a los muertos, pero a los muertos importantes, digamos, como de las religiones, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hoy día conocemos como los santos, ¿verdad? Y entonces se conformó esta primera festividad asociada a todos los santos. Y que la Iglesia autorizaba, porque también... Sí, claro, o sea, lo que pasa, esto no tiene un origen en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica lo adopta, claro, ¿no es cierto? Y entonces se deja como Día de Todos los Santos, en primera instancia, el 13 de junio, ya en esos años. Esa era la fecha de conmemoración de Todos los Santos, digamos, ¿no? Donde esto está separado de alguna forma de la creencia de que los muertos pasaban a este portal, claro, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y tampoco tenía que ver con lo de dejarle cosas ni nada de eso. Pero comienza a crearse esta festividad, esto ya sí pasa a ser como una suerte de festividad, digamos, religiosa, ¿no? Sí. Donde se celebraba un poco para recordar a los santos, a todos los santos, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica adopta Lemuria, ¿verdad? Pero a esta altura la festividad de Samhain ya era absolutamente arraigada en Europa y ya se había difundido de tal manera que la Iglesia Católica dice, bueno, aquí
nosotros tenemos como la posibilidad de ganar más, entre comillas, adeptos, ¿no es cierto? Entonces modifiquemos esta fiesta que o sea, ya a esta altura era era una conmemoración igual, pero como se fue transformando un poco en el tiempo, ¿verdad? El asunto es que dijeron ellos, hagamos algo que mezclemos un poco las cosas. Claro. Y entonces, a raíz de eso, la Iglesia Católica, sabiendo que el 31 de octubre se conmemoraba el Samhain, dijo, vamos a crear el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. ¿Ya? Actuando como una transnacional. Más o menos. En vez de arriesgarme a competir contigo, lo compro. Si no puedes vencerlos, claro, únete. Mira, ya. Entonces, se instaura el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Quitándole fuerza a los celtas. Claro, o sea, en el fondo, de alguna manera empezó a confundirse una cosa con otra, claro, ¿verdad? Y ahí es donde comienza a cambiar, porque de hecho el nombre, ¿verdad? A Samhain se le empieza a llamar porque el Día de Todos los Santos en inglés fue llamado como Hallows Day, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en el fondo eso es lo que significa. Claro. Y como el día de Samhain era el día anterior a este, ¿no es cierto? Se comenzó a llamar de Hallows Day Evening. Ya. ¿No es cierto? Sí, claro. Entonces, de ahí se fue acortando a Hallows Eve, ¿no es cierto? Y terminó en Halloween. Mira. ¿Te das cuenta? Es un poco la mezcla de que es, entre comillas, como la mezcla entre Hallows y Evening, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Halloween. Claro. Entonces, de ahí viene el nombre. Mira, qué interesante. Entonces se produce esta mezcla, ¿no es cierto? Porque era en el fondo el nombre... La supieron hacer. La supieron hacer. Me imagino al Papa con esos típicos lentes de Tour Life. Sí. Claro. Claro. Entonces, claro, justamente ahí la Iglesia Católica hizo esta mezcla, ¿no es cierto? Y terminó creando la propia Iglesia la festividad de Halloween. Y ahí eliminó la competencia, entre comillas. Claro, y lo absorbió. Sí, porque esto fue en el fondo una, entre comillas, jugada para cristianizar la fiesta pagana de Samhain. ¿Ya? No sé si se entiende, ¿no? Sí. Y ahí ya estamos ya bordeando la Edad Media. Sí, claro. Sí, porque esto fue obviamente con los años, ¿no? Claro. Y luego de eso la Iglesia fue un poco más allá e instauró el día 2 de noviembre como el Día de Todos, el Día de los Muertos. Yeah. El Día de Todos los Santos es el primero, supuestamente, ¿no es cierto? Y el Día de Todos los Muertos, pero hablamos de los muertos normal. Claro, las personas muertas de tu familia, digamos, claro. ¿cierto? La tradición de ir al cementerio a visitarlo, qué sé yo, el día 2. O sea, el primer día 1 para los muertos de la iglesia, digamos, los santos, ¿verdad? Y el día 2 para los muertos, el Día de los Muertos, en el fondo. El combo completo. Combo completo de celebración un poco arraigada, asociada, quiero decir, a lo de la muerte. En el fondo es un poco eso, ¿ya? Claro. Como decíamos, la tradición celta viene un poco de que en este cambio de época era la diferencia entre la vida y la muerte. Y se le han ido incorporando elementos que todos tienen que ver de alguna manera con este miedo a la muerte que hablamos también en otro programa, ¿no es cierto? Que de alguna manera viene a digamos, aglomerar los miedos de la mayoría de las personas, ¿no? Claro, y si te pones a pensar, lo que empezó con los celtas no era para nada quizás religioso, sino que era netamente... No, pagano total. Claro, pero era netamente, ellos pensaban en la cosecha, en cuando empezaba el invierno. Sí, era una cosa súper laica. No tenía que ver con ninguna deidad. No, nada. Tenía que ver, o sea, ellos simplemente le otorgaban esta particularidad de que supuestamente en esa época pasaban los muertos a este plano, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es como lo único como... Asociado a la oscuridad. Asociado claro, hay una cosa ahí de paranormal, diríamos nosotros ahora, ¿no? En ese tiempo no existían estos conceptos, pero todo lo que no se entendía era un poco pensado asociado a religión, claro, ¿no? Pero claro, entonces desde esa perspectiva, como no se sabe por qué, digamos, ¿no es cierto? Digamos, se asociaba simplemente al tema de que la oscuridad
en la mayor oscuridad permitía esto, ¿no es cierto? Adelgazaba este límite, ¿no es cierto? Esta muralla, como decíamos delante, entre los vivos y los muertos, y se empezaban a mezclar. Eso es lo que ellos pensaban, Ya, ¿no? okay. Entonces, claro, de ahí empieza a agarrar estos ribetes medio religiosos, ¿no es cierto? Medio asociados ya a una cuestión más de deidades, como dices tú, y que obviamente vieron a la iglesia y dijo, bueno, ¿no es cierto? Claro. Hagamos algo con esto, ¿verdad? Uy, está interesante. ¿Cómo avanza esta cosa? Avanza porque, bueno, obviamente que el tema después agarra más detalles, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, lo que decíamos del truco o trato, ¿verdad? Y que tiene su origen precisamente en una cuestión ya religiosa, de tomo y lomo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica comenzó a difundir el hecho de que existía, además del cielo y el infierno, el purgatorio. No. Que es ni lo uno ni lo otro, sino que tiene un nivel intermedio, pero que está un poco más cerca de abajo que de arriba, digamos, desde la perspectiva de que supuestamente las almas que están en el purgatorio son las almas que no han podido entrar al cielo, pero que tampoco, claro, pero que tampoco es tanto como para ir al infierno, digamos, ¿no? Entonces hay una suerte de dualidad, ¿no? Entonces, pero estas almas están atrapadas ahí, y estar en el purgatorio igual es como molesto, digamos, desagradable, no es como neutro, sino que es más bien malo, pero no tan malo como el infierno. Exacto. Entonces, obviamente que para toda persona que perdía un ser querido, era una preocupación si el alma de esta persona fue finalmente al cielo o no alcanzó a llegar, no pudo llegar y está en el purgatorio. Claro. Entonces, de ahí para adelante se empezó a difundir que si uno oraba mucho por esa alma, ¿verdad? Esa alma iba a poder tener el poder, valga la redundancia, de volar hacia el cielo. Okay. Era muy común que la gente de mucho dinero dejaba estipulado después de su muerte que le hicieran tantos cientos de misas en su nombre y les pagaba a la iglesia. Claro. Precisamente con esa intención, como de asegurar un poco su paso al cielo y no quedar en el purgatorio. Claro. Esa es una preocupación de la época. O sea, una cuestión... ¿Y la iglesia habrán hecho esas miles de misas? Se supone que sí. Se supone que sí, digamos, quedan como agendadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Buena forma ahí de... Sí, de asegurarse el tema. Pero fíjate tú que no era la única forma. Digamos. O sea, si tú no tenías de alguna manera la posibilidad económica de hacer esto, habían otras formas. Incluso los mendigos comenzaron a aprovecharse un poco de esto, si se quiere, ¿no es cierto? O bien a aprovecharlo nada más, no a aprovecharse. Pero se empezó a crear lo que llamaron los pastelillos de almas. Que también tiene un poco que ver con esto de los dulces, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los pastelillos de almas, que eran pongamos como una suerte de cupcake, relleno de pasas, ¿verdad? Qué rico, güey. Claro. Pasaban los mendigos, incluso se dice que los niños también hacían esto, por las casas como pidiendo estos pastelillos de almas. ¿Ya? Y ellos iban a rezar. Claro, entonces si tú a cambio de estos pastelillos de alma, el mendigo o el niño, ¿no es cierto?, te decía, te preguntaba por qué alma orar. Entonces tú le decías, mira, murió mi abuelo, no tengo idea, se llama de tal forma. Y entonces el mendigo decía, ya, anotaba, ¿no es cierto? Media docena de pastelitos por no sé cuántas oraciones. Entonces, finalmente, ellos supuestamente oraban por estas almas, ¿verdad? Como ocupando su tiempo libre, que es todo. Entonces... Y mataban el hambre. Y mataban el hambre al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que ellos efectivamente rezaban, ¿no es cierto? Yo creo que no. Digamos, démosle el beneficio de la duda. Pero eso era la idea. O sea, esto es lo que se empezó a difundir. Un paréntesis, nos referimos de esta forma a mendigos y ese tipo de cosas. Estamos hablando del contexto histórico de la Edad Media. Sí, pues no estamos siendo peyorativos ni nada. No. O sea, claramente estamos hablando de una época en la que existía esto como una clase, casi como una clase social. Exactamente. Sí. Entonces, de eso se trataba, ¿no? Entonces la gente cocinaba estos pastelillos
Claro. como también un poco purgar sus culpas y dejar que la gente rece por ellos o por las personas. Sí, está interesante. Exactamente. Se arma como una cadena de producción. Justamente. Y además, ¿no es cierto? Se empieza a crear el concepto también de que las almas en pena, que se supone que están en el purgatorio y que de alguna manera, como no se han podido ir al cielo, también durante Halloween sobre todo Vuelven ¿no es cierto? Y empiezan a, entre comillas, a molestar a los vivos. Entonces, a fregar la pita, justamente. como decimos aquí en Chile. Entonces también se le empezó la gente dejaba en la noche de Halloween, dejaba comida en las puertas, digamos, afuera, ¿no? Ya. Como para que si se aproximaba algún alma, ¿verdad? Que con esto se calmaba, ¿no es cierto? Y se iba. O sea, al igual que los celtas también. Claro. Esa deducción. Entonces ahí comienza un poco el truco trato, porque se supone que si el alma llegaba a tu puerta, por ejemplo, y no había nada, entonces el alma sí te iba a molestar, Ya. ¿verdad? Pero si se encontraba con que había ahí un refrigerio, un completo ahí, un chacalero palta, claro, no iba a molestarte. No. Entonces, de alguna manera, comenzó a darse esta tradición, dijo, del truco trato, ya en los primeros o dulce travesura, ¿verdad? claro. En los En albores las- Justamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí en adelante, ¿verdad? Ya comienza a configurarse esta historia de cómo lo conocemos hoy día. Y más tarde se incorporan también, porque tenemos que recordar que la festividad de Halloween en muchas partes es conocida como la Noche de Brujas, Ujú. ¿no es cierto? Y hasta ahora lo que hemos hablado no incluye las brujas, ¿verdad? No, pues. Las brujas entran después, ¿verdad? En la época de la Edad Media, ¿no es cierto? En donde las brujas efectivamente empezaron a ser perseguidas y a ser notorias, digamos, dentro Pobres mujeres. de la sociedad. Claro, ustedes recordarán algo de la historia en la que se dice que las brujas, cuando eran de alguna manera capturadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eran quemadas vivas. Sí. ¿Mm? Y torturadas. Torturadas, Recordemos que perseguidas, esa etapa absolutamente. histórica de la Edad Media es prima el teocentrismo, ¿cierto? Sí. O sea, todo giraba en torno a Dios. A Dios o las deidades de cada Entonces había cultura. un miedo a lo que se podía catalogar como demoníaco. Como demoníaco, pagano o bien simplemente no de Dios, Claro. ¿verdad? Entonces, sí, era como la brujería, era como ser satánico, no sé, una cosa. O sea, podemos tener casos de mujeres que quizás de forma ancestral habían recibido instrucción cómo trabajar las plantas medicinales. Exacto, y ese tipo de exacto. cosas, y llegó un momento en que todo esto era malo. Sí, se vuelve una suerte de psicosis, desde el punto de Claro. vista que cualquier cosa que ellos no pudieran explicar también era considerado brujería. Claro. Si tú, por ejemplo, tenías el don, no sé, de tener muy buen oído, no sé, por inventar cualquier cosa, y escuchabas desde muy lejos, decían que eras bruja o Claro. brujo, ¿no es cierto? Mm. Porque no era posible. Entonces, ya, bruja, quemado vivo. Y era una persona que tenía buen oído, o sea, ¿de qué Claro. estamos hablando? Pero bueno, eran las culturas de antaño, estamos hablando de hace Siglos. centenares de años atrás, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que se incorporan las brujas, ¿verdad?, a este tema. Y también se habla mucho de que uno de los símbolos principales de este Halloween, y que tiene que ver un poco también con lo de la tradición celta, es el temor de un símbolo que es un animal, ¿no es cierto?, que es el murciélago, fíjate. Ujú. Los murciélagos, como son seres nocturnos, ¿verdad? Y hablamos de la época de los celtas, una época en la que claramente no existía la luz eléctrica, ¿verdad? Y estos bichos, como los murciélagos, Ujú. no era posible verlos a simple vista porque en el día no los veías, Claro. cuando había luz, ¿no es cierto? Y la única forma de verlos era a través del fuego. Alumbrados por el fuego. En el fondo, ¿por qué? Porque los murciélagos se alimentan de insectos y los insectos se sienten atraídos por la luz Por del la fuego, luz. Ya. ¿no es cierto? Entonces, siempre estando oscuro, alrededor de la luz del fuego, mucho insecto, y venían los murciélagos a comerse estos insectos.
O sea, yo imagino esa escena de ser Claro, para ellos era aterrador, escalofriante. claro, aterrador, o sea, ver eso, ese espectáculo, ¿no es cierto? Claro. Porque como coincidentemente de día no se ven, Claro. entonces pensaban que era un ser maligno, no sé, de la de oscuridad. la noche, de la oscuridad, claro. Entonces, también tiene que ver mucho con eso. Ya. ¿Ya? Lo de las calabazas también tiene un poco la, ¿cómo se llama? Origen en esos tiempos. Claro. Y de ahí para adelante pasa a irse especificando y construyendo cada vez más, sobre todo cuando pasa esta tradición hacia Estados Unidos, Claro. ¿verdad? Que ahí tú nos tienes un poco más de Bueno, información. paralelamente tenemos que en Inglaterra era muy de celebrar esto y empezaban a quedar un poco momentos anárquicos, si se puede decir. Tenemos en cuenta que sobre todo, no sé, por Gran Bretaña, Francia, están dominados por monarquías. Entonces son absolutas, pues, o sea, cualquier atisbo de desorden conlleva la muerte o castigo. o castigo. Y resulta que con esto de los trucos o tratos empieza un poco a ser masivo el que los niños y precisamente los mendigos hagan destrozos, porque ya no se conformaban con que les dieran estos pastelitos de alma, sino que ellos ya pedían dinero. Y si no les daban dinero, empezaban a hacer destrozos, por ejemplo, no sé, pues en estas granjas abrían las rejas o estas Las puertas de madera y se arrancaban todos los animales. Claro. Cosa terrible para un granjero en esa época. Después, ¿cómo comprobáis que tu animal se entra a otro lado? O sea, Claro. un desmadre. Le sacaban, no sé, las casas tenían estos peldaños de madera, les sacaban los peldaños, entonces de repente la gente que venía sin saber salía de la casa y se lastimaba, porque podía ser un par de metros quizás que estaba la casa más arriba. Entonces se empezó a formar esta especie como de anarquía durante la noche de Halloween. La noche de Halloween, claro, era una purga. Claro, era purga, de hecho mucha gente lastimada, después, no sé, hacían descarrilar los tranvías más adelante, o sea, cosas por el estilo. ¿Y cuándo pasa a Estados Unidos? Cuando llegan los primeros colonos ingleses al Nuevo Mundo. Las 13 colonias. Las 13 colonias, claro, pero los iniciales eran los puritanos, que se le llamaban, que eran muy religiosos, que ellos vivían y morían bajo la ley de este miedo hacia Dios. Y ellos lo único que querían es que la tradición de Halloween no llegara a ensuciar el Nuevo Mundo. Hicieron todo lo posible para que no llegara. Claro, para que no llegara, porque ellos sentían que iba a ser un poco traer esto de Europa. Ahora, con toda esta inmigración que se produjo en el Nuevo Mundo, en Norteamérica, era imposible que este grupo chico de puritanos iniciales pudiese impedir que llegase esta... O sea, mientras tuvieran ellos nada más, no había problema. Pero llegaron, cuenta la historia, inmigrantes de Escocia, que ellos sí trajeron el Halloween acá a Estados Unidos, y empezó también, se abrió una nueva arista de celebración. Exacto, y empezó a quedar la embarrada, de hecho. Claro, ahora hay una anécdota ahí por el 1605 en Inglaterra, que con todo este desmadre, bien dicho, que se formaba el 31 de octubre, con toda esta especie de anarquía, ¿qué pasó? Que en 1605 un tipo religioso que apoyaba a la Iglesia Católica, se le ocurrió nada más y nada menos que asesinar al rey de Inglaterra. Estamos hablando de Guy Fawkes, ¿ya? Que va a ser conocido como la persona que conspiró y puso barriles de pólvora en la Cámara de los Lores. Debajo, claro. Fue todo un cuento que ellos durante 2 años hicieron un túnel y arrendaron las casas contiguas al Parlamento británico, con la finalidad de poner barriles de pólvora debajo y hacer explotar todo el edificio y matar al rey y a todo el gobierno en este caso. Claro. Tenemos ¿por qué el rey? Porque el rey no vive en el Parlamento, sino que cada vez que se inicia el Parlamento, que es el 5 de noviembre, claro, como el periodo parlamentario, lo inicia el rey y
va con su familia, sus hijos. Entonces ahí iban a hacer... Es como el discurso del 21 de mayo, una cosa así. Claro, acá en Chile. que ya no es el 21 de mayo, pero Claro. se entiende. ¿Qué pasó? Que antes de encender la mecha, justo tuvieron la mala suerte de que lo pillan, porque alguien de su círculo de conspiradores mandó una carta avisando, lo sapearon, Lo traicionaron. ¿Ya? y lo pillan a este muchacho, Guy Fawkes, y por supuesto lo torturan, lo terminan condenando a muerte junto con todos los demás conspiradores, lo desmembran. Y como muy típico en este caso la corona británica, exhiben parte de sus cuerpos en distintas partes del reino para amedrentar a posibles otros conspiradores. Ahora la gente, el pueblo de Inglaterra estaba muy contenta de que su reino murió y no se llevase a cabo este plan. Claro, finalmente era un atentado terrorista. Este atentado, claro. Y empezaron a conmemorar el 5 de noviembre la noche de las hogueras, que se llama, que hasta el día de hoy se celebra, con fuegos artificiales, se encienden hogueras y riéndose un poco y haciendo mofa de este tipo que quiso volar el Parlamento. Ahora imagínense ustedes, como dicen los españoles, el follón que se armó, o el desmadre, como hemos venido, como dijimos recién. ¿Por qué? Porque quedaba la embarrada en 31 de octubre y ahora se celebraba además el 5 de noviembre. O sea, teníamos una semana de puro follón. Desmadre. Bueno, es que menos mal que se terminó esto. Pero, se encienden hogueras hasta el día de hoy, claro. Y se tiran fuegos artificiales, pero ahora por supuesto. Pero ya no hay desmadre, esa es la cosa. Ahora no hay desmadre. Es que ese es el punto. En el fondo tú tienes que pensar en que la gente, digamos, los ciudadanos, qué temor que tienen que haber sentido, ¿verdad? Porque vamos más atrás, en lo que comentábamos delante acerca del origen de la festividad. Primero era un temor, porque imagínate lo que es pensar que a partir de cierta fecha o en cierta noche los muertos van a pasar un portal. Qué miedo. O sea, es como que a ti te da la impresión de que tú te asomas a la ventana y pasan caminando, no sé, el video de Thriller, ¿no? Una Claro. cosa así. Y Mínimo, claro. Mínimo, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, yo me meto debajo de la cama, no salgo más, ¿verdad? Entonces... Hasta el otro día. Hasta el otro día, mínimo. Entonces, me imagino cómo tiene que haber ese sentido y después esto evoluciona o involuciona, si se quiere, a tenerle miedo ahora a los vivos, ¿no? Claro. Que venían a ser ahora destrozos y qué sé yo. Y anarquía. Porque no hay bolsillo que resista. No, porque es se que, te exigen plata, además de pastelillos de alma. Claro, o sea, es que ese es el punto. O sea, y además que muchas veces a lo mejor ya te exigían dinero y si tú les dabas, pero podrían encontrar que era muy poco. Claro. Entonces finalmente era como un círculo vicioso que no terminaba nunca y no se sabe en el fondo en qué iba a terminar esta cuestión. Tú podrías darles plata y igual tener consecuencias. Bueno, terminó por establecerse muy en sus raíces, en lo que viene siendo la cultura de Estados Unidos de esa época, y también los desmadres ocurrieron ahí. O sea, seguían ocurriendo. Ya lo hablamos recién de que la gente, no sé, pues ponía jabón en las líneas de tranvía, y eso generaba que se descarrilaran los carros y terminaba gente herida. O sea, ya eran cosas ya a nivel ya sí, pero de delito. Atentados, claro. Eran delitos, claro. Y todo también por esto de un poco, además que empezaron a usar máscara, entonces no era posible distinguirlo. Claro. Era me trae mucho recuerdo de la película Pandilla de Nueva York. Eso es como realmente momentos así como que nadie controla nada. Exacto, absolutamente anárquicos. Claro. Pero fíjate tú que la similitud o el parecido, si se quiere, porque partimos teniéndole, como decíamos, miedo a los muertos. Luego a estos vivos. Luego empezó el tema de las máscaras, ¿verdad? Y termina convirtiéndose en una festividad donde todo monstruo en el fondo sirve, por decirlo de alguna manera. Uno ya ahora se disfraza. Bueno, después, claro, el cine contribuyó después mucho más adelante a eso. Bueno, y la cultura norteamericana, digamos, que de alguna manera lo fue afinando. Porque ellos pensaban, a ver, ¿cómo podemos nosotros un poco ponerle paño frío a esta
esta anarquía que se produce de delitos y cosas por el estilo, pero que además la gente siga celebrando. Un día a un señor se le ocurrió sacar, como un buen norteamericano, así bueno para los negocios, se le ocurrió empezar a fabricar elementos para la festividad. Porque hasta ese momento... Espérate, seguro que no era chileno, ¿no? No. Ya. Hasta el momento la gente como que, bueno, se disfrazaba de cosas, pero eran disfraces confeccionados en la misma casa. En cambio, ¿qué pasó acá? Que empezaron a confeccionar disfraces ya para la venta. Ya. Entonces, y elementos para adornar las casas y ese tipo de cosas. Entonces, al final, esto un poco le puso paños fríos a todo esto de hacer destrozos y se fue transformando poco a poco en una fiesta. Una fiesta, sin dejar de lado, por supuesto, la parte oscura, misteriosa. Claro, que es la génesis del asunto. Claro, pero aquí empiezan también a repartirse los dulces y todo ese tipo de cosas, insisto, sin dejar de pasar miedo, porque a la gente le gusta pasar miedo. Aunque sea por una noche, o sea, si es una noche te aceptas. Si va a estar pasando miedo toda la vida, no. No, claro. Pero si es una noche... Como ver una película, claro, o escuchar un podcast. Claro, es entretenido. Entretenido. Sí, es verdad. Por eso, esta es la noche como para manifestar el miedo a la muerte. Exacto. Entonces, claro, y como es una sola noche, como dices tú, se tolera, efectivamente. Se tolera. Efectivamente. Bueno, de hecho, vamos a aprovechar también la ocasión y le vamos a mandar un saludo a nuestros panelistas de siempre que no han podido estar con nosotros porque efectivamente en las últimas semanas han estado preparando la festividad de Halloween en el cementerio de 3 de Playa Ancha. Los chicos de TNC. Claro, que bueno, es un tour especial, ¿no? Sí. Que justamente está orientado a eso, a asustar. Claro, Danilo, La Milla, La Caldita. Justamente, saludos a todos ellos. En cualquier minuto, bueno, están ya en este minuto los tours. Así que si ustedes no alcanzaron este año a inscribirse, el próximo año vayan sí o sí, se los recomendamos. Y durante el año también, muy recomendable. Sí, no, durante el año también. Pero sí. Voy a eso, al hecho de que a uno como le gusta este tema de asustarse, claro, ¿no es cierto? Uno va a este tour en el cementerio en la noche, sí, ¿no es cierto? A sabiendas de que va a ser asustado. Sí. Y olvídate, la gente por montones. Entonces, va un poco por ahí. Sí. Pero fíjate tú, Jorge, que esta cuestión, además de ser la génesis, que a mí me pone los pelos de punta pensar en esa gente, en esa pobre gente pensando en que estaban los muertos caminando por la calle. Claro. Pero además, precisamente por ese tipo por esos inicios que tiene esta festividad de hoy en día, no es solamente un tema de pasar este miedo, sino que además se convirtió un poco quizá en lo que podríamos llamar, muy, muy atingente también a nuestras temáticas, en una suerte de fecha maldita. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Porque en los 31 de octubre han sucedido igual hechos terribles, muy macabros y terribles, ¿no es cierto?, de los cuales tenemos algunos ejemplos. No sé si tú nos quieres... no todo es fiesta. No todo es fiesta y celebración, sobre todo ahora. Claro. Bueno, tenemos algunos sucesos, no los tenemos separados cronológicamente, sino que aquí se pegan saltos en el tiempo. Exacto. Pero tenemos una lista de crímenes o muertes que se han producido precisamente en 31 de octubre. Casos impactantes. Sí, tenemos un caso que ocurrió en los años 80. El caso precisamente de un chico que se llamaba William Anthony Odom. ¿Ya? Este chico con sus amigos para Halloween agarró el sótano de su casa y ellos hicieron como una especie de escenografía muy estilo Halloween y pusieron una horca, ¿ya? Un poco haciendo alusión a cómo eran ajusticiadas las brujas, en fin. ¿Qué pasó con este chico? Que probando la horca, no sé cómo, se la puso en el cuello y se cayó y se ahorcó de verdad. Y fue un caso terrible de muerte involuntaria. Y fue declarado muerto un viernes por la noche en medio de las telarañas falsas y los murciélagos de plástico que decoraban la casa.
Ellos habían montado como una especie de casa embrujada en el sótano. Entonces, O sea, un juego se convirtió en un realidad. crimen, o sea, bueno, en una tragedia. en una muerte, de verdad, claro. Un joven de 15 años. 15 años. 15 años tenía. Mira, igual hay que tener cuidado con lo que uno hace en estas festividades. Claro, claro. ¿Tú tienes otra? Sí, fíjate que esto también hace más de 40 años ya, también en la década de los 80, principios de los 80, específicamente en 1981. Esta es la historia de una monja, una religiosa católica, Ujú. ¿no es cierto?, en la localidad de Amarillo, ¿no es cierto? Sí. Ella se llamaba Tadea Benz, ¿no es cierto?, un nombre muy antiguo. Y resulta que sufrió, ¿no es cierto?, de manera considerable esta pobre monja, ¿no es cierto?, porque fíjate tú que en un día 31 de octubre de ese año, de 1981, 81. fue encontrada muerta esta religiosa, porque resulta que, bueno, ella fue brutalmente apuñalada, estrangulada y violada en su habitación, ¿no es cierto?, que estaba en el convento de San Francisco en Amarillo. En un convento, además. En un convento, ¿no es cierto? Resulta que las autoridades creyeron tener las suficientes pruebas para continuar a hacer un arresto, porque se hizo toda la operación, ¿no es cierto?, policial de rigor. Y 10 días después de esto, las autoridades arrestaron a un personaje llamado Johnny Frank Garrett, ¿no es cierto?, Ya. que tenía 17 años de edad. ¿Ya? Y Garrett, ¿no es cierto?, fue juzgado y además fue condenado a morir por inyección letal. Sin embargo, ¿no es cierto?, durante los 11 años que duró su condena hasta llegar a la ejecución, Ujú. siempre insistió en que él era inocente. Pero ¿cómo habrán llegado a determinar? Ese es el punto. Estamos hablando de hace más de 40 años, entonces Claro. la criminología y qué sé yo no era la de hoy. Pero tampoco en la Edad Media. No, pero en el fondo no era tan certero como podríamos pensar que es hoy día la ciencia forense. Ahora, seguramente encontraron restos biológicos ahí. Sí, se dice, pero es que claro, tenés que pensar que estamos hablando de 1981, donde un crimen de esta naturaleza no era nada común, ¿no es No, cierto? claro que no. Y hasta el día de hoy, que estamos ya mucho más, lamentablemente, tristemente acostumbrados Claro. a ver crímenes, ¿no es cierto?, a saber Claro. de ellos, pero estamos hablando de un crimen terrible porque fue violada y apuñalada, ¿no es cierto?, Una muerte brutalmente, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando además de una monja Claro. al interior de un convento. Entonces, imagínate lo que es que en este caso, joven de 17 años, se mete supuestamente por una ventana a un convento y toma una monja y hace esto. O sea, es un acto, es un sacrilegio. O sea, es un está bien para la inyección crimen, letal. etcétera, Sí, se fue. Sí, claro, de todas maneras, pero el tema tiene que ver principalmente con eso, con que ella fue víctima, ¿no es cierto?, de esto, justamente en una noche de Halloween, y un crimen de alta connotación pública, De todas maneras. ¿no es cierto? Entonces, esa es otra de la historia de muertes trágicas y significativas, sobre todo en una época como esa. Bueno, sin duda es un crimen que es terrible. O sea, si llegaron a esa instancia, a mí me preocupaba saber cómo, pero yo creo que seguramente estuvo involucrado el FBI, no sé, para llegar a pruebas biológicas que hicieran el match con este asesino. Sí, claro, tiene que haber habido una investigación, pero bueno, lo relevante de la historia es que este muchacho durante más de una década sostuvo que era inocente. Bueno, las razones pueden haber sido muchas. O sea, el hecho de que él sostuviera eso no quiere decir que necesariamente sea cierto, Claro. ¿verdad? Pero tampoco lo contrario. Entonces, al final, como que uno no sabe qué pensar. Claro. ¿No es Bueno, verdad? yo te voy a llevar, bueno, no te voy a llevar de vuelta a Estados Unidos porque estamos ahí, pero sí a una muerte que fue muy famosa, porque aquí llegamos a Hollywood,
vamos a hablar de la muerte de River Phoenix, ¿Ya? que es actor, hermano de Joaquín Phoenix, ahora el famoso Joker, entre otros memorables personajes. ¿Qué pasó? Que este actor y músico estadounidense, bueno, en esa época, en los 80, sobre todo, era conocido por sus papeles. Siempre era como el jovencito de la película, de gran proyección, además, que era muy buen actor. Ustedes se acordarán en las películas como Stand By Me, la memorable película que es una historia de Stephen King, Cuenta Conmigo, se llamaba acá. Y también él, dentro de papeles memorables, en Indiana Jones y La Última Cruzada, él hace del joven Indiana Jones al inicio de la película, ese River Phoenix. Bueno, tenemos que en este chico, aparte de la fama y toda la cosa, sufría con excesos de drogas constantes, ¿ya? Y tenemos que en el año 93, contando con 23 años, se habían quedado de juntarse, porque además le gustaba tocar mucha música, ¿ya? Además de ser actor. Ese día, el 30 de octubre del 93, había quedado cerca de las 23 horas con sus hermanos, el Joaquín Phoenix, y con su novia, Samantha, de ir a tocar a un local que se llamaba The Viper Room, ¿ya? Que el dueño era Johnny Depp. ¿Qué tal? ¿Ya? Muy amigos también ellos, y también muy buen rockero, que estaba en la localidad, o sea, en el lugar de Sunset Boulevard, ahí en California, ¿no? Ahí tenía previsto actuar en el escenario junto precisamente a Johnny Depp tocando rock. Y con su amigo Flea, que era el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Nunca lo hizo. ¿Sabéis por qué? Porque Flea en un momento se le acerca y le dice: ¿sabes qué? No tenemos espacio en el escenario para que tocar todos juntos. ¿Ya? Entonces eso causó igual así como la molestia de River Phoenix, y se fue a sentar a una mesa junto con su hermano, su novia. Y de repente acá un amigo del que nunca se ha identificado se acercó a él y le ofreció una copa de licor, por supuesto, que se llamaba Speedball. Pero ¿sabes qué? Esta era una mezcla de cocaína y heroína. Una mezcla líquida de cocaína y heroína. Y se la tomó sin chistar. Entonces minutos después de esto, River Phoenix vomitó y se desplomó en el suelo. El Joaquín, su hermano más chico, optó por sacar a su hermano a la calle pensando que con el aire le iba a hacer mejor, en fin, porque empezó a convulsionar, y su novia empezó a hacerle respiración boca a boca, mientras se demoraron unos minutos más en llamar al 911. De hecho, esa grabación está la desesperación de Joaquín Phoenix pidiendo que llegue la ambulancia. Bueno, no tuvo respuesta y falleció esa noche del 30 al 31 de octubre River Phoenix, con una brillante carrera que se le proyectaba, fíjate. En la calle, me decía. En la calle. Triste. Muy triste. Triste, pero fíjate tú que además no es la única historia de Hollywood. De Hollywood en este sentido. Porque nosotros ya habíamos hablado algo de esto en programas anteriores, en el Hollywood Maldito, ¿no? Uh-huh. En donde una de las actrices de una de las memorables películas de terror, ¿no es cierto?, de todos los tiempos, Poltergeist, como es Poltergeist, ¿no es cierto?, que es la actriz Dominique Dune, ¿no es cierto? Ella tuvo una muerte muy, muy terrible, y que además fue efectivamente también en el 30 de octubre, ¿no es cierto?, hacia el 31, pero esto fue en 1982, y seguimos en los años 80. sí. ¿No? Fíjate tú que alterada por los crecientes arranques de posesividad y celos de su obsesivo novio, Uh-huh. ¿ya?, ella en agosto de 1982 trató de poner fin a la relación que tenía con él, hasta que después de numerosas discusiones, muchas de ellas violentas, consiguió convencerlo de que se fuera de su casa, en el fondo, ¿no? Entonces,
resulta que la noche del 30 de octubre de 1982, Dominique se encontraba ensayando en su casa con el actor David Pecker, ¿no es cierto?, que era un actor joven de unos 20 años, ¿verdad? Y que en una escena, lo que estaban ensayando era una escena para el inminente programa piloto de B, de la NBC. ¿Ya? Así se llama el programa, B sí. Corte, ¿no? Sweeney, que era el novio, ¿no es cierto?, llegó poco antes de las 9 de la noche y comenzó a discutir con Dominique en la puerta. De un momento a otro comenzó a estrangularla, tratando de convencerla de volver con él y qué sé yo. Y el otro actor no pudo hacer nada. Nada, el hombre era bastante musculoso, ¿no es cierto?, y muy atlético. Entonces, mientras Pecker intentaba enloquecidamente comunicarse con la policía, ¿no? Todo esto sucedió ahí en la puerta. Cuando por fin, ¿no es cierto?, se pudo trasladar a Dominique a un hospital, ¿verdad? Resultó que ella se hallaba ya en un estado de paro cardíaco total, debido, ¿no es cierto?, al estrangulamiento que le proporcionó su exnovio a esta altura. Dice que aún así se le sometió a una terapia de reanimación y se le brindaron auxilio de soporte vital, ¿no es cierto?, pero su cerebro ya no reaccionó más. No le dio oxígeno. Claro, le faltó al tanto tiempo de no recibir oxígeno, y seguramente tuvo más maltrato también entre medio, ¿no es cierto? Entonces, dice que tras haberse despedido de su hija en permanente estado de coma, el 4 de noviembre, Dominique y Lenny, ¿no es cierto?, quien era para entonces, dependía ya de una silla de ruedas, estamos hablando de familiares de Dominique, ¿no es cierto?, ellos firmaron el documento en que concedían el retiro del equipo médico de supervivencia. Y incluso hicieron donación de sus órganos para trasplante, ¿no es cierto?, principalmente riñones, corazón. A la mañana siguiente, Sweeney, ¿no es cierto?, el novio asesino en este caso, fue formalmente acusado de homicidio, porque ella, la pobre Dominique, ya había fallecido, en tanto que la fianza para su liberación se fijaba en $150,000. Eso de los años 80, ¿no es cierto?, era mucho dinero. El certificado de defunción, ¿no es cierto?, de Dominique fue levantado el 6 de noviembre de 1982 y fue sepultada ese mismo día en el Westwood Cemetery. Así la familia se obligó, la familia, digo, de Dunn, ¿no es cierto?, la familia de Dunn se vio obligada a reconstruir los trágicos hechos en agosto de 1983, ¿verdad?, que desembocaron la muerte de Dominique con ocasión del juicio contra Sweeney. Para su desgracia, la defensa fue autorizada a desacreditar el carácter de Dominique. Por favor. ¿Verdad? El propio Sweeney afirmó que de no haberse negado ella a su reconciliación, no la habría atacado. Ese es el argumento de la defensa. O sea, lo que piense ella vale hongo. Claro, o sea, ella tenía que ceder a lo que él estaba diciendo, porque si no, moría y listo. ¿Cómo se le ocurría negarse? ¿Verdad? Entonces el juez Barton S. Katz, ¿no es cierto?, presidente del tribunal, no permitió que la fiscalía presentara el testimonio de la anterior novia del inculpado, quien les había asegurado a los investigadores que Sweeney la había golpeado varias veces, hasta que tuvo que ir al hospital con un pulmón seriamente lastimado. De igual forma, el juez Katz impidió que Lenny Dunn, ¿no es cierto?, le relatara al jurado que su hija la había visitado meses antes de su muerte, ¿no es cierto?, en estado de shock a causa de Sweeney, quien la había golpeado. O sea, la historia de maltrato y qué sé yo, o sea, ella vivió una vida de porquería al lado de este hombre, hasta que terminó, o sea, logró deshacerse de él, pero no del todo, y más encima después fue injustamente tratada póstumamente, ¿no es cierto?, en el juicio. Por Dios. Bueno, sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de todo esto, Sweeney fue declarado culpable de homicidio voluntario y de ataque físico con abuso de violencia. Ya, eso fue el 10 de noviembre. Se le sentenció a 6 años y medio de cárcel. 6 años y medio. Y el otro que mató a la monja lo mataron en inyección letal. O sea, no estamos comparando, pero sí pasó. No, pero o sea, veamos que ambos son homicidios. Claro que sí, ¿verdad? Y eso no es todo. Fue condenado a 6 años y medio, pero
fue liberado antes, fíjate tú, el 21 de junio del 86, ¿verdad? Eso tras un periodo de prisión de apenas 3 años. O sea, ni siquiera cumplió la pena completa. Ya, entonces, este es un caso que hasta el día de hoy es visto como una polémica por un absoluto desajuste judicial, ¿no es cierto? O sea, que hay todo menos justicia, ¿cómo es posible? Claro. ¿Verdad? Que un juez haya orquestado todo para hacer quedar mal, en este caso, la actriz, que era la víctima claramente y fallecía ya de maltrato, claro, ya estaba fallecida y qué sé yo. Bueno, nosotros no somos quien para juzgar, pero es realmente una situación que da para pensar. Sobre todo que uno tiende a pensar siempre que la justicia norteamericana es como certera. Claro, igual estamos hablando de los años 80, digamos. Claro, por esto de que ellos tienen condena de muerte y toda la cosa, es como... Pero mira, tremenda equivocación. Hay una anécdota con lo que pasa con ella, de que le invitan a grabar un capítulo de una serie, y precisamente ella iba a hacer un papel de una mujer violentada, y se dice que ni siquiera tuvieron que maquillarla porque ella estaba golpeada en la vida real. Exactamente, fue invitada a una serie, vamos a investigar de inmediato, ¿no es cierto? Sí. Claro, es una serie que tenía el nombre Hill Street Blues. Claro. Ella fue invitada como actriz a esta serie a interpretar a una chica que era efectivamente víctima de abuso físico, y debido a que tenía moretones reales, ¿no es cierto? Es una imagen que estamos viendo en este minuto. Exacto. ¿No es cierto? Los moretones que ella presenta ahí son verdaderos, ¿no es cierto? Tanto es así que no requirió ningún tipo de maquillaje para darle realismo, digamos, al personaje. Qué triste, ¿no? Exhibió sus moretones reales. Era así de grave, ¿no es cierto?, el maltrato que ella sufría, y viene el juez, ¿no es cierto?, y hace este descalabro judicial absolutamente incomprensible. Claro, qué terrible es la vida de ella. Terrible, sufrió incluso después de muerta. Claro. Nos quedamos en Estados Unidos, parece que Estados Unidos la lleva... Es la capital del horror. Claro, pero esta vez pegamos un salto al 2010, 31 de octubre del 2010. Estamos hablando del homicidio de la familia Griffin. En los inicios de esta festividad, Devon Griffin regresó a su casa en Ohio, en Estados Unidos, luego de asistir al servicio religioso de los domingos. Era las 13:30 horas cuando el joven de 16 años abrió la puerta de su casa con la intención de descansar luego de una mañana ajetreada, tras haber pasado la noche fuera de casa, en específico de su padre biológico, que estaba separado, por supuesto, de su madre. No obstante, al poco tiempo, él se percata de que la casa extrañamente permanecía en silencio, cosa que no era habitual con tanta gente que vivía ahí, y además que todos solían estar despiertos, en fin. Entonces, sabía que su madre, que se llamaba Susan, a esa hora solía estar haciendo los quehaceres del hogar. Acto seguido, por supuesto, decidió ir a la pieza que compartía con su padrastro para ver si estaba todo en orden. Pero entonces aquí comenzó la tragedia. Cuando entró al dormitorio principal, el adolescente se encontró de frente con el horror. Los cuerpos de su madre y su padrastro, que se llamaba William, yacían tendidos en la cama, tapados con una frazada sobre sus cabezas. En primer momento pensó él que estaban durmiendo. Luego creyó que cuando no le contestaron, a lo mejor podría ser una broma de Halloween. Sin embargo, pronto vio la sangre correr por el piso y entendió que ambos sí estaban muertos. Qué terrible eso, pensar que es una broma, digamos. Claro, hasta el último minuto pensar, ojalá que sea una broma. Devon salió corriendo de la casa llorando tras darse cuenta que su familia había sido asesinada. Posteriormente llamó a su tía para pedir ayuda y luego marcó al 911 relatando esta tragedia. ¿Te das cuenta que la gente llama a familiares primero antes de llamar a la policía? Sí. Es como para sentirse, yo creo, que protegido. Una vez que llegó la policía y los servicios de emergencia, encontraron un tercer cadáver. Se trataba de su hermano mayor, Devon. Se trataba del hermano mayor de Devon, que se llama Derek, que fue asesinado a sus 23 años. Luego de los estudios criminalísticos, se pudo determinar que Derek murió tras recibir golpes repetidos con un objeto contundente en la cabeza.
Su cuerpo fue encontrado en la cama, en posición acurrucada, mirando hacia la pared. En cambio, Susan y William, su mamá y su padrastro, habían fallecido por disparos en la cabeza y en el rostro. O sea, fue como una muerte de... Claro. no sé, como para... Una ejecución una ahí. ejecución, claro. Pero no contento con eso, el asesino, además, la mamá tenía rasgo de haber sido violada en reiteradas ocasiones por el asesino, lo que le puso un color más oscuro, más dramático al caso. Por Dios. La policía empezó a trabajar rápidamente en los sospechosos. Entonces, tras confirmarse la muerte de estos 3 familiares, el alguacil del condado de Ottawa, Bob Branton, confirmó que los análisis determinaban que no hubo evidencia aparente de lucha, por lo que hizo pensar que el crimen lo cometió algo cercano, lo típico, ¿cierto? Que no están las puertas forzadas, claro, ni faltan cosas de la casa, en fin. Como un trabajo interno. Claro. Entonces, de inmediato, el hijo mayor de William fue identificado como sospechoso. O sea, el hijo de la pareja del actual. Padrastro. Claro, el hijo de la pareja de la mamá. Lo anterior, luego que Devon revelara que estuvo momentáneamente en su casa la mañana del 31 de octubre y vio a su hermanastro al interior, aunque no le dio importancia, o sea, vio a este sospechoso. Pero, ¿qué es lo que le hizo clic un poco? Ellos se llevaban súper mal. Entonces siempre él era molestado por este personaje, por su hermanastro. Claro. Contó que un periodo breve estuvo ahí para cambiarse de ropa antes de ir a la iglesia, tras haber pasado la noche en casa de su padre biológico, recordemos. Posterior a esta revelación, la policía tuvo argumentos suficientes para detener al hermanastro y acusarlo de asesinato en primer grado, siendo sospechoso. La semana anterior de los asesinatos, William se había tomado unas vacaciones y decidió llevar a su hijo, a este sospechoso, a cazar ciervos. Regresaron a la casa del viaje menos de 24 horas antes que ocurrieran los asesinatos. Los vecinos se sentían cansados de este chico porque ellos sospechaban además que él tenía comportamientos violentos y que mataba a las mascotas del vecindario. Son sociópatas. Claro. Entonces, y además los torturaba a los animalitos. Entonces eso le comentaron a la policía. Entonces la policía, por supuesto, muy inteligentemente empieza a hacerse este perfil, ¿cierto? A catar cabos. Claro. Tras regresar de la escapada, padre e hijo se reunieron con amigos a disfrutar una cerveza, por supuesto. Derek no estaba ahí, ya que él y su hermanastro no se llevaban bien, como lo hemos dicho. Considerando que había estado bebiendo, William insistió a su hijo que se quedara a dormir en la noche. ¿Ya? No obstante, cerca de las 6:30 de la mañana, los vecinos de la familia escucharon una serie de disparos. Entonces empieza a cerrar el círculo. Tras este encuentro con Devon en la mañana siguiente, tomó la camioneta familiar y se refugió en una cabaña en la que él y su padre habían quedado el día anterior, cuando fueron de casa. Estuvo cerca de 1 hora hasta que los alguaciles, los sheriff, lo apresaron y lo determinaron culpable. Bueno, cuento corto, en el 2011 se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado. A cambio de su declaración, los fiscales acordaron no perseguir que se le condenara a la pena de muerte. En su lugar, recomendaron cadena perpetua sin libertad condicional. O sea, por presidio perpetuo efectivo, digamos. Claro. ¿Qué pasó acá? El año 2015, a sus 29 años, el 31 de marzo, fue encontrado muerto en su celda, al interior de la prisión local. Su causa de muerte fue una lesión autoinfligida. Se suicidó. Pero no fue el 31 de octubre. No fue el 31 de octubre, los asesinatos sí. Y este personaje fue conocido como el asesino de Halloween. Bueno, hay una película también de terror, ¿verdad?, que se llamaba Halloween. Claro. Bueno, sí, pero si tú te das cuenta, bueno, ahí esto ya da cuenta, valga la redundancia, de una suerte de fecha maldita, ¿no?, en la que ocurren este tipo de hechos que, bueno, no son exclusivos de la fecha, pero sí llama la atención, ¿verdad?, que el contexto de Halloween sea un poco
utilizado o favorezca quizás. Sí, yo tengo mi este tipo de teoría cosas. sobre todo para estos tipos de asesinos o los que hacen este tipo de cosas que un poco pillan a las víctimas volando bajo. Sí, sí, justamente. Porque primero que todo hay un ambiente como de fiesta. Están todos disfrazados y cualquier cosa extraña que pase es aceptada. Claro, o pasa un poco desapercibida quizás. Claro, si se medio de escuchan todo. disparos, si hay alguien con pinta de asesino o que alguien vaya con sangre, es normal porque Claro. puede pasar Imagínate, re piola. tú vas como todo ensangrentado, es un disfraz Claro, de asesino. el no mejor sé. disfraz. Justamente. Entonces, en ese sentido yo creo que además de sus desórdenes mentales que pueden tener todo esto, yo creo que pasan piola en ese sentido, porque como que en esta fecha se permite todo. Recordemos los desmadres y los follones que dicen los españoles, que se formaban a causa de esta festividad, ¿cierto? Sí, justamente. O sea, en realidad hay que pensarlo dos veces. Tenemos un caso más, no sé si tú tienes otro, ¿no? No, Yo tengo un caso más estamos aquí. que a mi parecer es como uno de los más terribles. A ver. Se refiere al caso de que, bueno, fue llamado The Candyman. Candyman, sí, Sí. correcto. Nos vamos al año 74. Este caso conmocionó, por supuesto, a los Estados Unidos. Nos quedamos en Estados Unidos, Sí, definitivamente. un asesino. Estamos hablando del caso de Ronald Clark O'Brien, un hombre de 40 años que en el 74 asesinó a su propio hijo con un dulce envenenado, en Halloween, la noche de Halloween. ¿Sabéis por qué? ¿Cuál es la razón? El objetivo era cobrar 2 pólizas de seguro de $30,000 por esa muerte. ¿Qué pasó? La noche de Halloween, cuando O'Brien salió a la calle junto con sus 2 hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5, fueron a buscar dulces por el vecindario típico. Los 3 estuvieron acompañados de una persona que se llamaba Jim Bates, que era un vecino del lugar. Y el hijo de la aventura, bueno, se acercó, la típica que se acercan a pedir dulces, en fin. Y los niños golpearon por un minuto y al ver que no había respuesta decidieron ir a otra vivienda a seguir acumulando golosinas. Los menores de edad fueron acompañados por Bates, mientras que el señor O'Brien decidió quedarse en el lugar e intentar nuevamente conseguir caramelo. Luego de 10 minutos ocurrió algo que llamó la atención de todos. Ronald Clark se integró al grupo, se puso ahí con los niños y puso 4 barras de caramelo ácido en el lugar. ¿Ya? Y él dijo que sí habían moradores y la habían abierto. Ajá. ¿Ya? Entonces llegó a donde los otros niños, le dijo, mira, ¿sabes qué? Me regalaron estos dulces y se los puso ahí. Bueno, los dulces fueron repartidos entre los hijos de los 2 adultos y el otro menor que era un conocido de la iglesia. 4 en total. El recorrido había terminado y Timothy se fue a la cama con una de las barras de azúcar. Su progenitor, su papá, le había dado permiso para comerse solo una golosina antes de dormir. Y adivina cuál le permitió comerse. Según sostiene el citado, el pequeño se quejó ante su padre que el caramelo estaba demasiado ácido, por lo que el adulto procedió a colocar encima un poco de jugo para quitarle el mal sabor. Timothy lamentablemente murió 1 hora después de comerse la barra. El caso fue tomado por el oficial de policía Mike Hinton, quien rápidamente se dirigió hasta el hospital donde fue trasladado el niño para interrogar a sus padres sobre lo sucedido. Después de eso se comunicó con el forense, que le pidió consultar a la morgue sobre los olores que despedía el cuerpo del pequeño. Eso es importante. Tiene olor a almendras. Exacto. Tras preguntar, tras llegar al lugar, en este caso el forense le dijo que de la boca del menor surgía un aliento similar a almendras. Y la conclusión del experto fue lo que me dijiste tú, Felipe, que se trataba de cianuro. Por supuesto, la posterior autopsia de Timothy reveló que las conclusiones de los 2 hombres eran correctas, por lo que se inició una investigación en todo el vecindario para averiguar quién había puesto veneno en las barras. Lo primero que llamó la atención de la policía fue que el envoltorio del caramelo
que había matado al niño había sido sellado con corchetes. O sea, súper burdo además. Qué burdo, sí. Para resguardar el contenido. Afortunadamente, las autoridades lograron sacar de circulación los otros 3 dulces, ya, para que no se produjeran más muertes lamentables. Bueno, de suerte que no se lo habían comido. Claro, Mike Hinton pidió a Ryan O'Brien que lo llevara hasta el domicilio donde había conseguido los dulces. De esta forma, dieron con William, un funcionario público que trabajaba en el aeropuerto de Houston. Como era de esperarse, él fue culpado por la policía de asesinato. Sin embargo, el hombre presentó una coartada que no tenía contraposición. Esa noche había estado trabajando en el terminal aéreo, por eso no había nadie en la casa. Ajá. Por otra parte, su esposa e hija habían apagado las luces de la casa debido a que se le había acabado los caramelos y, por supuesto, parece que allá tú apagas la luz y ya no hay nadie. Nadie puede pasar. Claro, y no te apedrean ni nada. Claro. El caso quedó archivado por un mes. Sin embargo, los detectives volvieron a contactar a Harris con un nuevo dato. Habían descubierto que en enero del 74 O'Brien había contratado 2 pólizas de seguro, que aquí era la razón, el móvil, ¿cierto? El móvil. Había contratado 2 pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos por $10,000, las cuales se amplió a $30,000 a mediados de ese año. Esto se sumaba a que había cobrado el seguro el día después de la muerte de Timothy. O sea, más encima no la sabe hacer. No. Pero es que es impresionante el caso porque, bueno, se ha visto en cada programa de policial que hay un marido, supuestamente, o una esposa, que mata a su cónyuge, en este caso, ¿no es cierto?, por un seguro de vida. E incluso algunos matan hasta la mamá, pero a los hijos, o sea, claro. Yo no encuentro que eso ya va más allá y estamos hablando de niños pequeños, 5 y 8 años, si que no me equivoco. Sí. Y, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Es absolutamente inconcebible. O sea, claro. Candyman, bueno, finalmente tenemos que, para un poco tranquilidad de nosotros, de los que somos padres sobre todo, finalmente el 3 de junio del 75 el jurado declaró al sospechoso como culpable de asesinato y 4 intentos de homicidio. En ese momento fue condenado a la pena de muerte por medio de la silla eléctrica. Sin embargo, por 9 años posteriores, o sea, pasaron 9 años más, la defensa intentó detener la ejecución de Ronald Clark. Porque, bueno, ahí hay apelaciones, recursos y toda la cosa. Finalmente el hombre fue ejecutado el 31 de marzo del 84. En esa oportunidad, la Corte Suprema de Estados Unidos indicó que el método a utilizar sería, en definitiva, la inyección letal. O sea, cambian la silla eléctrica por inyección letal. O sea, una pena más que merecida por un bastardo que mata a sus hijos. O sea, no puede ser. O sea, eso es... Incluso creo yo que la inyección letal era muy poco. Es muy humana. Muy claro. Demasiado ¿cómo se llama? Condescendiente. Claro. Yo creo que en verdad lo que... no sé si la fecha tenga algo que ver con la motivación, pero claramente esta persona además lo hace con premeditación. O sea, efectivamente el tipo... O sea, cuando tú contratas la póliza de seguro, inmediatamente es homicidio 1, digamos, como dicen claro. los estadounidenses, ¿no es cierto? Que es homicidio en primer grado, porque está planificado, ¿no? Además que la fue a cobrar el otro día que murió el niño. Claro, o sea, justamente, pero ya el solo hecho de que las haya contratado hacia no mucho tiempo, ya es un indicio. El hecho de que las haya cobrado al día siguiente ya es la confirmación. Claro. Pero ya, claro, o sea, de partida no es común que un padre saque seguro de vida por los hijos. Claro. ¿Cierto? Al revés en ese caso. Pero no es nada común. O sea, claramente es algo que se puede hacer. Claro. Pero o sea, que tú hagas eso y que más encima después pase esto del caramelo envenenado, ¿no es cierto? Y, en fin, y más encima al día siguiente, en vez de estar destrozado, está yendo a cobrar un seguro. Claro. No.
baja la pena para él. Claro. Finalmente, como bien dices tú, esta fecha un poco llama a eso, o sea, está Despierta la maldad. muy arraigada por siglos. Esto de un poco jugar a esta ambigüedad de pasar miedo, de disfrazarse, de llamar los espíritus, las brujas, y que ocurran además estos crímenes tan salvajes. Claro que sí. Porque claro, crímenes ocurren todos los días del año. Sí, claro, o sea, no es algo, como decíamos, no es algo exclusivo de la fecha, pero especialmente llama la salvaje, atención, claro, porque son todos crímenes que son realmente motivadores no sé, serie de terror claro. o policial, por lo menos. Entonces, no es menor, digamos. El contexto tendrá algo que ver, esa es la pregunta. Claro. Esa es la pregunta, el contexto de esta noche de bruja, de este portal que supuestamente se abre y pasan los muertos, ¿no es cierto? No sé, pareciera coincidir en ese sentido. Un dato simpático, que hasta los años 60, 70, por ahí, siempre las brujas eran mostradas como estas viejas, feas, narigonas, con verruga. Con la verruga y la escoba. A partir de ahí en adelante, las brujas se transformaron en mujeres bellas, sexys, que también un poco contribuye a este mercado. Como la hechizada. Como la hechizada. Justamente coincide con esa época de que Samantha, guapa. Claro. Ahí está el carnet. Claro. Bueno, pero vamos a proceder a recogerlo en este minuto. Claro. Pero sí, en verdad, es verdad. Las brujas pasaron de ser la vieja fea que envenenó la manzana de Blancanieves, como hablamos en el programa anterior. Pero después, cuando se hacía joven, también era guapísima. Sí, claro. Pero justamente, por ahí es donde está el tema. Claro, ahora, volviendo a la época actual, toda la industria que hay alrededor de Halloween, lo decíamos al inicio del programa, de que me hubiese gustado que hubiese habido esta maquinaria, esta industria cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos nosotros, sí. O sea, claro. Era mucho más atingente al momento, digamos. Porque ahora ya es prácticamente una moda, o sea, moda en el sentido de que ya no son simples disfraces, sino que ya hay mucha gente que incluso se fabrica o manda a hacer ropa, hay producción. Sí, y maquillaje y todo, maravilloso. Hay que decir que efectivamente es así. O sea, aquí en Chile empezó tímidamente, hace no tantos años. No tantos años. En realidad, ¿qué será? ¿10, 15 años? Mediados de los 2000. Una cosa así, ¿no es cierto? No más que eso. Empezó tímidamente como a darse como una tradición adoptada, claro, ¿verdad? En la que no mucha gente adscribía. Hay que pensar que la principal actividad para lo que conocemos hoy como Halloween es salir a pedir dulces. Claro. Pero la gente no compraba dulces para darle a los niños, ni a nadie que viniera a pedirlo, ¿no es cierto? En ese tiempo, entonces era difícil la tarea, ¿verdad? Era más que nada llamaba la atención. Yo me acuerdo haber visto muchas veces como los entusiastas, ¿verdad? Salían disfrazados a la calle y eso era como un espectáculo, ¿no? Era como eso, como más salir a mostrar el disfraz que los dulces, porque en realidad no se apuntaba mucho a eso, la gente y ahora se disfrazan los papás, e incluso hay fiestas que no hay niños, sino que hay adultos disfrazados. Sí, claro, es un pretexto hoy en día. Claro. Pero yo tengo que decir, por ejemplo, que yo mismo también he salido disfrazado con ellos, con los peques a pedir dulces en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Se ponen de moda disfraces como de las series, también de moda, etcétera, etcétera. Nosotros hace unos años fuimos a pedir dulces disfrazados de los personajes del juego del calamar. Ajá, eso recuerdo ya. Sí. Los niños eran los participantes y nosotros los padres éramos los guardianes, los guardias con el cuadrado en la cara. Entonces estuvo entretenido, hay que decirlo, estuvo entretenido. También nosotros salimos entregábamos dulces a los que venían. También salíamos, iba yo, digamos, con mi pequeño, él disfrazado de participante, yo de guardia y con un arma falsa. Bueno. Íbamos así como que yo le ordenaba a él que entregara los dulces. Ah, buenísimo. ¿Cierto? Pero estuvo entretenido.
Pero como claro, decíamos, ahora es así. Como decíamos al principio también, enhorabuena, como un poco hacer actividades en familia. Sí, claro, claro. Y esto de adornar con las calaveras y las Claro. telarañas. Y, ¿no es Salir un cierto? poco del celular y las computadoras. Sí, y sobre sí, todo- sí, claro. Sobre todo para los niños. Pero igual uno después lo publica en Instagram. Claro. ¿No es cierto? Es inevitable. ¿Estamos cumplidos? Estamos cumplidos, yo creo que estamos en el tiempo. Si ustedes tienen sus historias también de Halloween o de algo relacionado a la historia de la génesis de esta festividad o de la evolución, los puede comentar, ¿no es cierto?, en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerden siempre La Noche del Miedo podcast, ¿verdad? Así que, y si no, bueno, mándenos también sus historias, como decimos, al correo que está apareciendo, ¿no es cierto?, ahora Claro. acá abajo. Arribita. Arriba, perdón, estamos acá arriba. Lo cambié de lugar. Claro. Así que vamos a agradecerle a nuestro público por haber estado acá. Espero que salgan a pedir dulce, que les den harto esta vez. Ya está, no hay No hay excusa. a esta altura de la vida, ¿no es cierto? Estamos en plena época, ya está instalado Halloween, ¿verdad? Así De todas como maneras. festividad. Así que bueno, no, a adscribirse nomás, pues, a comprar Disfrutar en dulce. familia. Claro, disfrútenlo, ¿no es cierto? Ya con nosotros hoy día ya se asustaron, ¿no es cierto? Me imagino que están ahí a media luz, ¿verdad? Pues estuvo bastante bueno desde la historia, el inicio. A mí me encanta todo eso. Justamente, sí. Es que yo sigo inquietándome con esta Sí. poniéndome en el lugar de los que pensaban que caminaban los muertos por la calle. Eso yo encuentro que es muy, muy, muy inquietante. Es que puede pasar. Puede pasar, o sea, hoy día no sabemos. Cuando vean los niños que van caminando por la calle, a lo mejor no son los niños. Claro. ¿Quién Ahí sabe? nos cuentan. Ahí nos cuentan cómo les fue. Y si no les dieron dulces, ¿qué pasó? Le Claro. pusieron yogur en el timbre, le pegaron un chicle no sé dónde, le tiraron un huevo al auto. Claro. O No estoy dando idea. Después ahí nos van a llegar. o son cosas que yo he visto Ya. en el dulce o travesura. Pero hay que considerar también a los niños, hay que decirle, no en todas las casas donde no abren es porque no les quieran dar dulce. No, Hay que claro. pensar que hay gente que no está o que en ese mismo momento también anda pidiendo dulce. Entonces, Claro. bueno, hay que tener conciencia también. Exactamente. Así que bueno, los dejamos invitados a nuestro... Ya vamos completando la segunda temporada ya prácticamente, así que siempre agradeciéndole a todos ustedes. Vamos a agradecerle también a Jorge por Gracias, haber amigo. estado una vez más acá, siempre al pie del cañón. Vamos a entonces dejar los invitados, como les decíamos, y siempre agradeciéndole y a asustarnos entonces la próxima semana con más La Noche del Miedo. Nos vemos.